Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda. A continuación voy a explicar el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudarás un montón. Sin nada más que decir, pues comencemos. El problema dice: el motor del avión ligero está soportado por puntales que se conectan a la armadura espacial que conforma la estructura del avión. Se muestra la carga prevista en dos de los puntales. Exprese cada una de esas fuerzas como vector cartesiano. Muy bien. Entonces, según el gráfico podemos ver la parte delantera del avión ligero. Aquí está el motor, el peso del motor está siendo soportado por esta estructura espacial. Esta estructura espacial está conformada por puntales y entre todos los puntales nos dicen que en el puntal AB y en el puntal CD se están actuando estas dos fuerzas y tenemos que expresar estas fuerzas en forma vectorial cartesiana. Para yo poder expresar una fuerza en forma vectorial cartesiana debo multiplicar esto por el vector unitario. Y para determinar el vector unitario yo necesito las coordenadas de los diferentes puntos. Estas coordenadas las podré determinar a través de las cotas que están aquí. Estas cotas son las distancias de los puntos hacia los diferentes ejes. Y bueno, pues ese sería todo. Vamos a ver cómo se resuelve. Primer paso, coordenadas de los puntos A, B, C y D. Coordenadas del punto A. Vamos al gráfico. Primer paso, para sacar las coordenadas de cualquier punto, identificamos el origen. El origen es la intersección del eje X, del eje Y y del eje Z. En este caso intersectan en este punto, aquí es el origen. Entonces, desde el origen me voy a mover en X, luego en Y y luego en Z. ¿Para qué? Para llegar al punto A, luego a B, C y D. Comencemos con el punto A. Por ejemplo, para llegar al punto A desde el origen, primero me muevo en X. ¿Cuánto me muevo? Me muevo esta distancia que tiene un valor de 3 pies. Luego me muevo en Y. Esta distancia de cuánto es, de 2,5 pies. ¿De dónde saqué que es 2,5 pies? De aquí. Si nos damos cuenta, todo esto mide 3, pero el punto A está más hacia adentro. ¿Qué tanto? 0,5 pies. Entonces 3 pies menos 0,5 pies es 2,5 pies. Es por eso que yo sé que en Y se mueve 2,5 pies. Y luego en Z me muevo para llegar al punto A. En este caso me muevo esta distancia que tiene un valor de 3 pies, porque se suman estos dos valores. Entonces la coordenada del punto A, ¿cuál sería? Sería lo que les dije ahorita, 3i más 2,5j más 3k pies. Hago lo mismo para B. Por ejemplo, para B me muevo en X primero, pero en este caso no tengo que moverme en X, por lo tanto sería 0 pies en X. En Y me muevo esta distancia que es de 3 pies y en Z me muevo esta distancia que es de 2,5 pies. Entonces la coordenada de mi punto B, ¿cuánto sería? Sería 0i más 3j más 2,5k. Recordemos que los que tienen componente 0 no se los escribe, así que el punto B tiene la coordenada del punto B sería 3j más 2,5k pies. Nunca nos olvidemos de esta unidad. Finalmente, luego sigue el punto C. Para llegar al punto C, primero me muevo en X. En este caso no tengo que moverme en X porque no hay distancia. Luego me muevo en Y, que sería esta distancia de 3 pies. Y luego me muevo en Z. En Z tampoco debo moverme porque ya llegué al punto C. Entonces la coordenada del punto C sería 0i, 3j más 0k. Veamos si eso es cierto. Entonces aquí colocamos 0i más 3j más 0k. Recordemos que los que tienen 0 no se lo escribe, así que la coordenada del punto C es de 3j pies. La coordenada del punto C. Y finalmente la coordenada del punto D. Veamos, desde el origen, ¿cuánto me muevo en X? Es esta distancia, que es de 3 pies. ¿Cuánto me muevo en Y? Me muevo esta distancia de 2,5 pies, es igual que el caso del punto A. Sería esta distancia total de 3 menos esta distancia de 0,5 pies, porque el punto D está un poquito más, está más adentro, así que habría que restar 3 menos 0,5, da 2,5 pies. Y en Z me muevo esta pequeña distancia, porque solo debo llegar hasta D, esta pequeña distancia que es de 0,5 pies. Entonces la coordenada del punto D, ¿cuánto sería? 3i, me faltó el nombre aquí, 3i más 2,5j más 0,5k pies. Esta es la parte fundamental. Si estas coordenadas, si no sacamos bien, el problema no va a salir. Si esto no está bien sacado, me equivoqué en un signo, el resto va a salir mal y va a ser en vano calcular. Así que lo clave está aquí. Esta es la clave, sacar perfectamente las coordenadas. Muy bien, una vez que yo tenga las coordenadas, podría hacer mi diagrama de fuerza. Por ejemplo, aquí tengo mi punto A. ¿Dónde se ubica mi punto A? 3i, 2,5j, 3k. ¿Dónde está mi punto B? Mi punto B es 3j, 2,5k. Mi punto C, ¿cuánto es? 3j. Y mi punto D, ¿cuánto es? 3i más 2,5j más 0,5k.
Una vez que yo tenga graficado los 4 puntos, grafico las fuerzas. Por ejemplo, según los datos de la figura, la fuerza AB iba así, desde A hacia B. Y la fuerza en CD iba desde C hacia D, justamente en estas direcciones. Este es el diagrama que yo necesito. ¿Por qué? Porque mediante este diagrama yo podré hacer el cálculo del vector unitario. Recuerden que esta fuerza AB tiene al ser un vector, también tiene un vector unitario. Y esta fuerza CD también tiene un vector unitario. Eso es justamente lo que yo debo calcular. Voy a calcular el vector unitario de AB. Entonces, el vector unitario se lo calcula. Primeramente necesito calcular el vector AB. ¿Cuál es el vector AB? No sé, porque yo tengo solo 2 puntos. Primer paso, calcular el vector AB. ¿Cómo se calcula el vector AB en 2 puntos? Sería el vector AB, sería el punto final, porque aquí termina el vector, menos el punto inicial, pues es aquí donde inicia el vector. Siempre vamos a poner como nombre de cualquier vector el punto donde inicia y el punto donde termina. Y para calcularlo sería el punto final menos el punto final. Es por eso que es la componente en X menos la componente en X del punto B menos la componente X del punto A, la componente en Y del punto B menos la componente en Y del punto A, y la componente en Z del punto B menos la componente en Z del punto A. Primer paso, calculamos este vector, reemplazamos en la fórmula los valores. Acostúmbrense por favor a reemplazar en paréntesis estos valores, ¿sí? Siempre para evitar la confusión de signos. Entonces, recuerden, B no tiene componente en X, es por eso que es 0, y reemplazo los valores según los puntos. Una vez que yo reemplace, destruyo los paréntesis. Entonces, ¿cómo se destruyen? Más por más, menos por más, menos por más, menos por más, menos por más y menos por más, menos. Ahora sí que eliminé paréntesis, comienzo a hacer las operaciones de suma y resta. Entonces 0 menos 3, menos 3. 3 menos 2,5, 0,5. 2,5 menos 3, menos 0,5K. Entonces aquí tengo mi vector, que yo tengo que mi vector AB es, elimino los paréntesis, más por menos, menos, más por más y más por menos, menos. Sería el vector AB, menos 3i más 0,5jk menos 0,5k pies. Una vez que yo tenga el vector AB, lo que necesito es la magnitud del vector AB. ¿Y cómo sería la magnitud de la AB? Es igual a la diferencia de sus componentes elevadas al cuadrado. Pero en este caso yo ya sé, yo ya tengo estos valores. Por ejemplo, la xb menos xa, ¿cuánto es? Es este valor que está acá, menos 3, así que es menos 3 al cuadrado. YB menos YA es este valor que está acá, sería 0,5 positivo. Y ZB menos ZA sería el valor acá, que es 0,5 negativo. Una vez que yo reemplazo los valores en la fórmula, comienzo a resolver. Elevo cada uno de estos al cuadrado. Una vez que elevo al cuadrado, sumo estos valores y tengo que es 9,5. Saco la raíz cuadrada de este valor y tenemos el valor que es de más menos 3,082. Pero recordemos que estamos sacando una magnitud de un vector, y la magnitud de un vector siempre va a ser positiva, es por eso que es el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de esto nos da que el vector AB tiene una magnitud de 3,082 pies. Entonces, ¿por qué calculé el vector y la magnitud del vector? Porque una vez que yo tenga el vector y la magnitud del vector, yo puedo calcular el vector unitario, que es lo que tanto me interesa. Recordemos que el vector unitario no es más que el vector dividido para su magnitud. Entonces reemplazamos esto en la fórmula que tengo. Vector unitario es igual al vector AB, que era menos 3i más 0,5jk menos 0,5k pies, sobre la magnitud del vector, que era 3,082 pies. Elimino, pies con pies se eliminan, y ¿qué me va a quedar? El vector unitario sin dimensiones. El vector unitario siempre va a ser adimensional, no tiene dimensiones, ¿ya? Divido menos para más, menos 3 para este valor, 0,973, más para más, 0,5 para 3,082, 0,162, menos para más, menos 0,5 para 3,082, menos 0,162K. Con esto ya tengo mi vector unitario AB. Ahora necesito otro vector unitario, el vector unitario CD, ¿sí? Este es el vector unitario CD. Cuando yo tengo la fuerza, yo sé que va desde C hasta D, entonces yo sé que este vector se va a llamar CD, y las componentes se calcularía el punto D menos el punto C, ¿sí? Siempre es el punto final menos el punto inicial. Es justamente lo que está acá.
y comienzo a reemplazar el punto D, la componente del punto D menos la componente del punto C, ¿sí? Y comienzo a reemplazar datos en la fórmula. Recordemos, cada vez que reemplacemos un dato, pongámoslo siempre en el paréntesis. Ya puede ser muy fácil, pero es una forma para comenzar a aprender esto y evitar la confusión en signos, ¿ya? Entonces la componente en X en D era 3, perdón. La componente en X en el punto C es 0. La componente en X en el punto D es 3. Y así lo hacemos con las componentes en Y y en Z, respectivamente de cada punto. Una vez que reemplazamos, eliminamos estos paréntesis. Más por más, menos por más, menos por más, menos por más, menos por más y menos por más, menos. Una vez que eliminé los paréntesis, hago la respectiva suma o resta para calcular el vector CD. Entonces 3 menos 0, 3. 2,5 menos 3, menos 0,5. 0,5 menos 0, 0,5. Y finalmente aquí elimino los paréntesis. Más por más 3. Más por menos, menos 0,5. Y más por más 0,5. Y J y K respectivamente, pies. Recordemos que el vector tiene unidad, que en este caso es pies. Ahora que yo tengo el vector CD, necesito la magnitud del vector, ¿sí? Entonces la magnitud de un vector es igual al valor absoluto de la raíz de la diferencia de sus componentes al cuadrado. Entonces reemplazo los valores en la fórmula. Mi vector CD, la magnitud del vector CD es igual a 3 al cuadrado. Recuerden que tomamos el valor aquí con su propio signo. Menos 0,5 al cuadrado y 0,5 al cuadrado. Realizo las respectivas potencias. Ahora sumo estos valores. Saco la raíz cuadrada del valor que está aquí. Que en este caso, recordemos que la raíz nos va a dar un valor positivo y negativo, es por eso que es más o menos 3,082, pero como yo calculo la magnitud de un vector, yo tomo solo el valor absoluto. Entonces el valor de la magnitud del vector CD es de 3,082 pies. Una vez que yo ya tengo el vector y tengo la magnitud, ahora puedo calcular el vector unitario CD. Entonces el vector unitario CD, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al vector CD sobre la magnitud del vector CD. Reemplazo los datos. El vector CD es el que calculé primero, 3i menos 0,5j más 0,5k pies, y la magnitud del vector es lo que calculé acá, que es 3,082 pies. Entonces pies con pies se eliminan y el vector unitario me queda adimensional. Siempre cualquier vector unitario va a quedar siempre adimensional, tengan presente eso, ¿ya? Entonces, haciendo la respectiva división de cada una de las componentes, tengo el vector que está presente aquí. Una vez que yo tengo el vector unitario AB y el vector unitario CD, puedo hacer el cálculo de la fuerza AB en la forma vectorial cartesiana, porque la fuerza AB en la forma vectorial cartesiana, que va a ser igual a la magnitud de la fuerza AB por el vector unitario AB. Reemplazo los valores de la fórmula, ¿sí? Reemplazo y tengo que la fuerza B tiene una magnitud de 600 libras y el vector unitario AB es el que ya calculé. Hago la multiplicación, recuerden que el 600 se multiplica a la componente en I, a la componente en J y a la componente en K. Y tengo los siguientes valores, pero recuerden que el libro solo me acepta 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, y el resto tengo que borrar. Recuerden que antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5 no redondeo. Como aquí fue 9 es mayor que 5, redondea a 584. Recuerden, solo los 3 primeros decimales y me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo, y si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 3 es menor a 5, no redondeo. Copio 97,3 y el resto se borra. Y para esto es lo mismo que el de acá. Entonces yo sé, esta es mi fuerza AB en forma vectorial cartesiana. Y lo que hice para AB, hago para CD. Entonces, primer paso, reemplazo la fórmula con los valores que ya calculamos. La magnitud de mi fuerza CD ya me da el problema, la magnitud. Yo solo calculé el vector unitario CD. Entonces, aquí reemplazo la ecuación, comienzo a hacer las respectivas operaciones. El 400 multiplica ahí a la componente en I, a la componente en J y a la componente en K. Y tenemos el siguiente fuerza AB. Pero recordemos que el libro solo acepta 3 cifras significativas. Siempre son los 3 primeros números. Y tengo que redondear. Me fijo, por ejemplo, aquí es 389, aquí es 64,9 y aquí es 64,9, ¿sí? Y esta sería la magnitud de mi fuerza. Y me falta un pequeño detalle. Esto es libras, ¿sí? Nunca nos olvidemos de las unidades. Yo me olvidé aquí. Es libras.
Y con esto he calculado las componentes de mi fuerza AB y de mi fuerza aquí CD. Sí, pido mil disculpas. Un momento, por favor. Mi componente CD sería mi componente CD. Aquí también no sería AB, sino sería CD. Y muy bien. Y con esto ya tengo las componentes de mis fuerzas. Las fuerzas, sí, de mis componentes. O en otra forma, tengo la fuerza AB y la fuerza CD en forma vectorial cartesiana. Con esto, amigos, he acabado el video del día de hoy. Espero que haya sido útil para ti. Espero que hayas entendido. Si no entendiste algo, házmelo saber en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.